Bien, hermanos, permítame introducir, antes de ir al texto de hoy, con algunas preguntas muy personales para cada uno de nosotros. ¿Qué te motiva el día de hoy? ¿Por qué sirves a Dios? Pregúntate, ¿por qué estoy aquí este día y no estoy en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa que no esté relacionado con las cosas de Dios? Todos nosotros tenemos motivaciones y en ocasiones también tenemos desmotivaciones. ¿Y sabía usted que el hecho de estar motivado o estar bien motivado no quiere decir precisamente que estemos bien? Es muy importante estar motivados en esta carrera, en la carrera de la fe, pero estar motivados correctamente. Y en la predicación de hoy vamos a responder a estas preguntas. A mí, cristiano, ¿qué no debe de motivarme y qué sí debe de motivarme en la vida cristiana? Este mensaje es para ti. Ya sea que estés desmotivado, que estés motivado incorrectamente o que estés motivado correctamente. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo capítulo 6. Vamos a leer un solo versículo. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Nos situamos en el Sermón del Monte. Jesús hablando a sus discípulos, dice el capítulo 5, versículo 1. Vinieron a él sus discípulos. Y tenemos este sermón registrado en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y dice así, Mateo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Este va a ser el texto para el día de hoy, Mateo 6:1. En este versículo tenemos un principio general, hermanos, que se puede aplicar en muchas formas. Este principio general nos habla de cómo tener una motivación correcta en las cosas de Dios. Y este principio es desarrollado en los versículos siguientes, versículo 2 hasta el versículo 18. Note que para ejemplificar ¿qué es una motivación incorrecta? Jesús pone como ejemplo a unas personas llamadas hipócritas. Hipócritas. Sígame con su vista. Capítulo 6, versículo 2. Dice, como hacen los hipócritas. Versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Y versículo 16. Dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas. Pone el ejemplo de lo que estos hombres hacían. Y utiliza 3 expresiones de piedad, se dice, o actos de adoración que estas personas realizaban para ejemplificar estas motivaciones incorrectas. 1. Primer ejemplo que Jesús ponía: dar limosna. Lo vemos en el versículo 2 al versículo 4. Está muy claro en nuestras Biblias, tienen su título. Segundo, orar. Lo vemos del versículo 5 hasta el versículo 15. Y tercera expresión de piedad que estos hombres realizaban de manera equivocada es ayunar. Lo vemos del versículo 15 al versículo
18. Vamos a leerlas, pero antes de leerlas quiero que note que estas tres expresiones de piedad que Jesús enseña tienen el mismo bosquejo. Están elaboradas de una manera idéntica en cómo Jesús las enseñó. El bosquejo es el siguiente. Jesús enseñó y les dice, cuando ustedes hagan esto, ya sea dar, orar o ayunar. Ese es el primer punto. Segundo punto, Jesús les dijo, no lo hagan como los hipócritas. Y pone el ejemplo de cómo lo hacen los hipócritas. Número 3, en todas repite la misma frase, porque ellos ya tienen su recompensa, les dice. Número 4, mas tú, le dice a sus discípulos, mas tú hazlo de esta forma. Esta es la forma correcta en que lo debes de hacer. Y número 5, concluye los 3 ejemplos con esta frase. Y le dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es muy interesante, si usted gusta hacer este ejercicio en su casa, Jesús siguió estos 5 puntos para ejemplificar las motivaciones incorrectas de los hipócritas. Y vamos a leer el versículo 2 al versículo 4, luego del versículo 5 al versículo 9 y por último el 16 al 18. Dice así Jesús, primer punto, cuando hagas esto, dice, cuando pues des limosna, no lo hagas de esta forma, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, otra vez, segunda aplicación o segundo ejemplo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Tercer punto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuarto punto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Quinto punto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice el 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para sintetizar estos versículos, vamos a cubrir el mensaje principal de estos en 4 puntos, hermanos. 4 puntos va a ser el sermón de hoy. Punto número 1, vamos a hablar de la motivación de los hipócritas. Número 2, la recompensa de los hipócritas. Punto número 3, el remedio que Jesús dio para la hipocresía o la motivación de los hipócritas. Y número 4, la motivación y la recompensa de los hijos de Dios. Y así entramos ahora sí al punto número 1, la motivación de los hipócritas. ¿Y por qué uso la palabra motivación? Note que a las personas a que Jesús llamaba hipócritas,
no eran personas apáticas. Se fija que eran personas que estaban bien motivadas, eran personas que estaban bien involucradas en la religión. Eran personas activas, eran feligreses de su religión y realizaban obras de piedad, entre comillas. ¿Qué hacían estos hombres? Jesús dice o ejemplifica del 2 al 4 que ellos daban limosna. Se desprendían de sus posesiones. ¿Cuánto daban? No nos dice, pero daban. Luego, del 5 en adelante, del 5 al 15, dice que estas personas oraban, hacían oración. Incluso si leemos el versículo 5, si lo sacamos de contexto, dice que estas personas aman el orar. Imagínense una persona que ama orar. Esto eran los hipócritas, amaban orar, nos dice. Y también ayunaban. Lo vemos del 16 al 18. Ayunar, se abstenían de comer por su religión, imagínense. Eran personas activas, involucradas, estaban motivadas en su religión. Y hacer estas tres cosas, ¿verdad que no es malo en absoluto? No es malo dar, no es malo orar, no es malo ayunar. Al contrario, son actos o expresiones de piedad que Dios mandó que su pueblo realizara. El problema con estos hombres a los que Jesús llama hipócritas era ¿qué los motivaba? ¿Cuál era su motivación para estar tan activos en la religión? Y la respuesta es muy clara. La leímos hace un momento. Su motivación era ser alabados y vistos por los hombres. Vemos el versículo 2, dice, para ser alabados por los hombres. Versículo 5, para ser vistos por los hombres. Versículo 16, para mostrar a los hombres que ayunan. Esa era su motivación. Y es por esto que el Señor Jesús les llama hipócritas. Hipócritas. Es una palabra muy ofensiva en nuestros días que alguien le diga, eres un hipócrita. Un hipócrita en los tiempos del Nuevo Testamento era una especie de actor. Era alguien, se le llamaba así a las personas que participaban en el teatro y se ponían una máscara. Interpretaban un personaje que realmente no eran ellos. Eso era lo que se les llamaba un hipócrita. El Señor Jesús tomó este término y lo utilizó para referirse a personas que aparentaban piedad. Se ponían una máscara. Aparentaban piedad, pero en realidad estas personas no eran regeneradas. No conocían a Dios. Y se engañaban a sí mismas. Fíjese, Mateo 15, versículo 7. Jesús se refirió a los escribas y a los fariseos de la misma forma. Dice, Mateo 15, 7 y 8. Hipócritas, vuelve a usar la palabra. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Con los labios, el hipócrita con los labios honra a Dios, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe que su corazón está lejos de él. Y volviendo ahí a Mateo 6, por ejemplo, en cuestión de dar limosna, desprenderse de sus posesiones para ayudar a otros, ayudar al necesitado, ¿qué hacían estos hombres? Dice que ellos
hacían tocar trompeta. En el versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas para ser vistos de los hombres. Esto de tocar trompeta probablemente sea una referencia simbólica, sea una expresión simbólica que se usa para decir que haces algo para atraer la atención de mucha gente. Ellos hacían todo lo posible por anunciar que iban a dar algo, que otros vieran sus donativos. Eso era lo que les importaba, no era tanto ayudar, sino que los demás vean que ayudo, cuánto ayudo. En el caso de la oración, es muy interesante, como les decía ahorita, dice, porque ellos aman el orar, dice. Wow, aman el orar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos el orar? Eso debería ser algo muy piadoso, ¿verdad? Amar orar. Muy agradable a Dios que una persona ame orar. Sin embargo, lo que estas personas amaban no era la oración tal cual. Comunicarse con Dios, tener comunión con Dios, no era lo que ellos amaban. Lo que ellos amaban era cómo lo hacían. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Eso era lo que ellos amaban, que otros los vieran que oraban. Según los comentaristas, como se usaba la oración en ese tiempo, se acostumbraba a orar de pie, con los brazos extendidos, con las palmas hacia arriba, inclinando el rostro. Esta era la forma en que acostumbraban a orar los judíos. Y lo hacían por lo menos 3 veces al día. Por lo menos, tenían esas reglas. Orar 3 veces al día. Se dice que oraban a las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde. Era algo cultural y religioso, que es donde quiera que estuvieras, lo que estuvieras haciendo, si se te daban las 9 de la mañana, tenías que detenerte a orar en la posición en que se acostumbraba. Sin embargo, estos hombres, se dice que ellos procuraban que cuando fueran a dar las 9, fueran a dar las 12 o fueran a dar las 3, ellos procuraban estar en lugares públicos, donde una multitud pudiera verlos y hacer un alarde, hacer un espectáculo, hacer oraciones largas, espléndidas, y que otros dijeran, wow, cómo ora este hombre. Y en el caso del ayuno, dice el versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Acostumbraban a ayunar estas personas, pero dice que demudan sus rostros. ¿Qué significa eso? Ponían cara triste, cara de dar lástima a los demás. Tenían estos gestos para que otros se compadecieran de mí. Que los demás vieran que había dejado de comer, que estaba sacrificando su cuerpo por causas piadosas, por causas religiosas. Sin embargo, estamos en el punto número 1. ¿Cuál era su motivación? Su única motivación de estar tan involucrados en la religión era ser vistos de los hombres. Era realizar un espectáculo y en lugar de que Dios recibiera alabanza, ellos querían llevarse la alabanza. Esa era su motivación. Y así pasamos al punto número 2, la recompensa de los hipócritas. ¿Cuál es la recompensa de estos hombres? Cuando hablamos de una recompensa,
puede entenderse como un pago, como un salario, como la retribución que recibes por un trabajo. ¿Y cuál es la recompensa de estas personas? De estas personas que practicaban estas obras de justicia, estas obras religiosas, con el objetivo de ser vistos de los hombres. ¿Qué ganaban ellos? Precisamente esa es su recompensa, ser vistos por los hombres, ser vistos por los demás. A eso se refiere Jesús cuando repite la frase: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya la tenían ellos, era lo único que ganaban. Es decir, aquel que practica la piedad, aquel que se involucra en las cosas de Dios solo para ser alabado por otros, es lo único que va a recibir, la apreciación de los hombres. Una recompensa efímera, una recompensa terrenal, una recompensa sin valor, una recompensa que es vana. No piense tal que recibirá recompensa de parte de Dios. Como alguien dijo, ninguna persona puede pretender cobrar 2 veces por el mismo trabajo. El hipócrita ya ha recibido el pago que buscaba, su recompensa. Por tanto, la recompensa celestial ha sido cancelada. Es a lo que se refiere el versículo 1, que dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por buscar esa recompensa terrenal, ellos han perdido una recompensa que viene de Dios, que es celestial. Y hoy en día también existen personas con este problema, hermanos. Su motivación para involucrarse en las cosas de Dios, para venir a la iglesia, para servir, para ayudar a otros, para visitar a los enfermos, para orar. Su motivación, aunque están bien involucrados, es recibir aplauso de los demás, recibir reconocimiento humano. Cualquier obra de piedad que realicen ya la están publicando, y no necesariamente en redes sociales, o a lo mejor sí. A estos hipócritas de nuestro tiempo les gusta hacer alarde cuando ayudan a alguien más. Toman una selfie, o rápido están comentándole a todo mundo que ayudaron a fulano de tal. Les gusta hacer alarde de cuánto tiempo oran, de cuántas páginas de la Biblia leen al día, o de cuántos libros han leído en el mes, o así podemos aplicarlo en nuestro tiempo. Y lamentablemente a estas personas se les puede colocar en esta categoría también de hipócritas. Ponen una máscara de piedad, pero en realidad son personas que no han sido regeneradas, que no han entendido el propósito de la vida de piedad. Punto número 3, el remedio. Hemos hablado de la motivación de los hipócritas, hemos hablado de la recompensa de los hipócritas. Número 3, el remedio. Jesús en los 3 ejemplos dio una solución, un remedio en contra de esta hipocresía, de esta falsa motivación. ¿Cuál es esta solución? Él pide a sus discípulos que hagan lo contrario a lo que hacen los hipócritas. Y note que la solución del Señor no es: si ellos dan mal o dan con malas intenciones, tú no des. O si ellos oran mal u oran con malas intenciones, tú deja de orar. O
si ellos ayunan mal y lo hacen con malas intenciones, tú no ayunes. Esa no es la solución que el Señor dio. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, cuando pues des limosna, cuando tú lo hagas, dice. En el versículo 5 les dice, y cuando ores, y en el 16 le dice, cuando ayunes. Jesús está suponiendo que sus discípulos van a dar, van a orar y van a ayunar y que lo van a seguir haciendo. Su solución no es dejen de hacerlo porque los hipócritas lo hacen mal. Su solución es háganlo, pero háganlo de la forma correcta. Entonces, ¿cuál es esta forma correcta, hermanos, que Jesús dio? Por ejemplo, en el caso de dar, alguien pudiera decir, pues tenemos que dar todos el 10%. O en el caso de orar, alguien pudiera decir, pues hermanos, la forma correcta de orar es doblando nuestras rodillas, o por las mañanas, o por las noches, o de pie, o con los ojos cerrados, o con los ojos abiertos, o media hora, o 15 minutos, etcétera, etcétera. O con respecto al ayuno, alguien pudiera decir que la forma correcta es hacerlo un día entero. U otro pudiera decir, pues la forma correcta es hacerlo mediodía. O la forma correcta es hacerlo 40 días. O la forma correcta es hacerlo solo tomando líquidos durante el día. Ese no es el tema de hoy. Lo más importante de enfocarnos en el cómo, en las posturas, en los tiempos, el principio que vemos aquí es hazlo en secreto. Esa es la forma correcta en que se deben de realizar las expresiones de piedad, las obras de justicia. Mire lo que dice el versículo 4 con respecto a dar. Dice, para que sea tu limosna en secreto. O el versículo 6 con respecto a la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Otra vez. O el versículo 17 y 18 con respecto al ayuno dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Este es el remedio, hermanos. Desempéñese en la piedad, pero hágalo en secreto. ¿Qué se refiere en secreto? Es lo contrario a buscar la aprobación de las personas, a buscar la aprobación, el aplauso, la vista de los hombres. Eso no es lo que debe de motivarnos. Las expresiones de piedad deben de verse primeramente como algo entre Dios y yo. Es algo íntimo entre Dios y yo. Y así pasamos al punto número 4. La motivación y la recompensa de los hijos de Dios. ¿Qué nos debe de motivar, hermanos, para practicar las obras de justicia, las obras de piedad en secreto? Es decir, para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. ¿Qué nos debe de motivar? Y la respuesta, la encontramos en la frase que repitió el Señor al final de cada ejemplo.
Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la motivación que usted debe de tener. Tanto si hoy está desmotivado, se debe de motivar con esta frase. Si hoy está motivado incorrectamente con los hipócritas, como los hipócritas, debe de arrepentirse y que esta frase sea lo que le motive. O que sea de ánimo, si usted está motivado correctamente, que sea de ánimo para seguir adelante. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esta frase vemos por lo menos 3 implicaciones que deben de ser nuestra motivación para realizar buenas obras, para ayudar y servir a otros. 3 implicaciones que vamos a desarrollar. Estas 3 implicaciones son, número 1, nos debe de motivar las recompensas celestiales. Número 2, nos debe de motivar el carácter de Dios. Y número 3, nos debe de motivar la adopción que hemos recibido por gracia. Vamos a desarrollarlas una por una. La primera implicación de la frase, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, son las recompensas celestiales. A veces se piensa que la vida cristiana no tiene nada que ver o no tiene lugar las recompensas. Que solo debemos de amar y servir a Dios por lo que Él es y lo que Él hizo, pero no por lo que nos dará. No sé si usted ha escuchado un canto español que su letra dice lo siguiente, se los leo, dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Sin duda, pensar de esta forma, hermanos, es algo de admirar, es algo muy noble, es algo de alabarse. Pero también debemos de considerar que el mismo Señor Jesucristo, no solo en este texto, sino en su palabra, nos exhorta a pensar en las recompensas celestiales. Por ejemplo, ya veíamos aquí, te recompensará en público, lo repite 3 veces. También lo hizo ahí más adelante en Mateo 10:42. Se los leo, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O también tenemos el ejemplo de Lucas 14, versículo 12 al versículo 14 dice: hablando de la parábola de los convidados a las bodas, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y conocemos Apocalipsis 22:12, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, y podemos citar muchos más textos de las cartas de Pablo, etcétera, pero el mismo Señor Jesucristo nos exhorta en su palabra a que pensemos en las recompensas celestiales. ¿Y de qué se tratan estas recompensas, hermanos? ¿Qué son? Pues no les sabría decir exactamente, a ciencia exacta, qué son estas recompensas. La Biblia habla mucho de coronas, que se le darán coronas, las cuales, al final de cuentas, dejaremos a los pies de nuestro Señor. Pero lo que podemos afirmar, que estas recompensas no son cosas temporales, no son cosas materiales, no es un mejor carro, no es una mejor casa, sino son cosas eternas, son cosas que, como leímos ahorita, se verán en la resurrección de los justos. Y no es casualidad que inmediatamente después de este tema, el Señor habla en el versículo 19 y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tesoros en el cielo, recompensas celestiales. Entonces el Señor ha de recompensar a todos aquellos que fueron motivados no por la alabanza de los hombres, sino por la gloria de Dios. Entonces, hermano, que este pensamiento se quede en tu mente, en tu corazón, y sea de motivación para vivir una vida de piedad sin buscar la aprobación de los hombres, sino solo la aprobación, la gloria del Dios que recompensa. El Señor recompensará tu esfuerzo, el Señor recompensará tus buenas obras, el Señor recompensará cuando ayudas a otros sin buscar nada a cambio. Lo hará en la eternidad, estemos seguros. Segunda implicación de esta frase: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos debe de motivar el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios lo derivamos de la frase ve en lo secreto. ¿De qué nos habla esta frase de que Dios ve en lo secreto? Esta resalta un aspecto de la persona de Dios: su omnisciencia. Su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia, niños? Que Dios conoce todas las cosas. Él ve en lo secreto. En otras palabras, Él conoce el corazón, Él conoce las motivaciones, Él conoce los pensamientos de cada uno. A Dios, hermanos, no le impresiona el alarde, a Dios no le impresiona los espectáculos religiosos. A lo mejor a los hombres nos puede impresionar, pero Dios conoce el corazón, Dios ve en lo secreto. Si uno decide adoptar estos comportamientos, a los únicos que engañará va a ser a los hombres, pero a Dios no. Dios es omnisciente. Él conoce a la perfección cada motivación del corazón. Él dijo de sí mismo en Jeremías 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios prueba el corazón, Dios escudriña la mente. Él es omnisciente. Y hermanos, en este asunto no existe la intervención de un tercero. Esto es algo muy íntimo entre tú y Dios. Podemos engañar a los demás,
pero a Dios no. Es algo muy personal este asunto. Cada uno se pregunte qué me motiva, por qué estoy aquí, por qué me involucro en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, por qué ayudo a otros, por qué ofrendo, por qué visito a mis parientes enfermos, por qué hago esto y lo otro. Es algo muy personal entre Dios y usted. Solo hay uno, hermanos, que conoce las intenciones del corazón. A Él es el que vamos a dar cuentas. No solo de lo que hacías, porque los hipócritas hacían cosas aparentemente correctas. Daban, oraban, ayunaban. No solo de lo que hacías, sino del por qué lo hacías. Entonces debe de motivarnos a obrar transparentemente, en secreto, sin hacer alarde, que a Dios no lo podemos engañar. Y bien, tercera implicación de la frase, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, es la adopción que hemos recibido por gracia. Eso debe motivarnos también, que hemos sido adoptados por gracia. Mire en sus Biblias, por ejemplo, el versículo 4 es exactamente la misma frase en el versículo 6 y en el 18. Dice, versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. Y no dice, ¿y Dios que ve en lo secreto? ¿Verdad que no dice así? Ni tampoco dice, ¿y mi Padre que ve en lo secreto? Dice, y tu Padre, tuyo, tu Padre que ve en lo secreto. Recuerda que le está hablando a sus discípulos. Y tu Padre que ve en lo secreto. Es decir, le está diciendo, Dios es tu Padre. El único Hijo engendrado de Dios es Cristo Jesús. Sin embargo, es un gran privilegio, hermanos, que nosotros hemos sido adoptados también en la familia de Dios, como sus hijos. Y podemos llamarlo nuestro Padre, mi Padre. Como veíamos el domingo pasado, Abba Padre, podemos decirle a Dios tan íntimamente. La Biblia nos enseña que antes de haber recibido la adopción, éramos enemigos de Dios, éramos merecedores de su ira, íbamos rumbo al infierno, a una justa condenación. Pero Dios, dice la Biblia, pero Dios intervino. Él envió a Jesús. Jesús nació de la Virgen María, creció en gracia y en estatura, predicó el Evangelio, anunció su mensaje, sanó enfermos, hizo milagros, demostró que Él es el Hijo de Dios y a los 33 años murió crucificado bajo el poder de los romanos, pero sabía que principalmente murió crucificado bajo el poder de la ira de Dios. La ira de Dios en nuestro lugar. La ira de Dios que venía hacia mí. Jesús se puso en medio y la detuvo. Él murió, recibió la ira de Dios, fue nuestra propiciación. Y Él fue sepultado. Estuvo en una tumba. Pero ¿sabe qué? Resucitó. Resucitó con poder, con gloria. Y ascendió a los cielos después de haberse aparecido a sus discípulos. Todo esto, hermanos, Jesús lo hizo para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres. Y también lo hizo para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Jesús fue como ese cordero que recibió
la condenación, el castigo de nuestros pecados sobre su cuerpo, la expiación de nuestros pecados la hizo Él. Y Él pagó nuestro rescate. Él puso su vida en lugar de la nuestra. Y por su vida, todos aquellos que hemos creído en Él, que confesamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos llamar a Dios mi Padre. Dios es mi Padre, ya no es mi enemigo, ya no es aquel de quien huía, ya no es aquel a quien aborrezco. Ahora Dios es mi Padre. Entonces esta verdad, hermanos, debe ser una motivación para tu vida, para estar motivado correctamente. Sabes que no necesitas aparentar piedad falsa para ser aceptado por Dios. No necesitas hacer 1000 obras religiosas para que Dios te ame, para que Dios te acepte en su familia. Recuerda, hermanos, que quede en tu mente esto, que eres aceptado, eres amado solo por los méritos de Cristo, no por tus obras de piedad. Si fuera así, nunca pudieras haber pagado por tus pecados. Solo los méritos de Cristo son los que nos hacen aceptos ante Dios. Entonces esta es la motivación correcta que debemos de tener cada uno de nosotros. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos ha de recompensar. Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos a la perfección, y Él es nuestro Padre. Hemos sido aceptados por Él, hemos sido adoptados en su familia. No necesitamos hacer alarde ante los hombres, no necesitamos hacer obras religiosas para impresionar a los demás, para que Dios nos acepte. Lo único que necesitamos es arrepentirnos y creer en el Evangelio de Jesucristo para que Dios nos acepte. Y así pasamos a la parte de las aplicaciones, hermanos. Déjeme darle 4 aplicaciones derivadas de esto que acabamos de ver. Cada uno de nosotros, aplicación número 1, cada uno de nosotros debe de elegir con qué recompensa se quiere quedar. Es importante que cada uno analice su propio corazón, que haga un autoanálisis y que decida con qué recompensa me quiero quedar. Si te desempeñas en las cosas de Dios para que otros te vean, para que otros te aprueben, para recibir el aplauso de los hombres, esa va a ser tu recompensa. Solamente el aplauso de otros. Pero si tu intención del por qué haces lo que haces, de por qué vienes aquí, de por qué ayudas a otros, de por qué sirves, de por qué te involucras, es agradar a aquel que es tu Padre, tu recompensa será celestial, será eterna. Será algo que ni la polilla ni el orín podrán corromper. Nadie te la podrá robar. Entonces, elige. Haz un autoanálisis en tu corazón y elige. Segunda aplicación. No nos confundamos. En secreto, la frase en secreto no significa no hacer buenas obras. Por favor, no se confunda. O no tome como excusa este texto para dejar de hacer buenas obras. O para permanecer en un estado de que no me involucro y no hago buenas obras. No tome este texto como excusa. Yo hago mis obras buenas en secreto. No. Espero haber sido claro que el problema no está en dar, el problema no está en orar, el problema no está en ayunar, sino en hacerlo para que otros me vean.
Por ejemplo, déjeme darle algunos textos. En la Biblia tenemos muchas exhortaciones como Mateo 5:16. Cuando se nos dice que somos la luz del mundo, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y los vean a ustedes, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Involúcrate, haz buenas obras, sirve a otros, pero solo para la gloria de Dios, no para que otros te vean. Usted conoce Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debe ser algo que debemos de estarnos estimulando unos a otros, exhortándonos a hacer buenas obras. O Efesios 2:10. ¿Para qué nos creó el Señor? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, podemos leer muchos más textos que nos exhortan a los cristianos a hacer buenas obras. Entonces, no se confunda, hermano, por favor. Hacer las cosas en secreto no significa dejar de hacer buenas obras. Niñas, niños, un comentario para ustedes. El cristianismo no se trata nada más de no portarse mal. Es importante que entiendan esto. El cristianismo no se trata nada más de no portarse mal. El Señor Jesús nos manda a que hagamos buenas obras también, a que sirvamos a otros. Entonces, siempre que tengan la oportunidad de ayudar a otros, háganlo. Háganlo. Van a estar aplicando algo que el Señor Jesús les ha mandado también. Hagamos buenas obras. Y hermanos, recuerden, la solución no es dejar de dar, de orar, de ayunar. Esa no es la solución. El remedio es humíllate a Dios en lo secreto. Busca a Dios en lo secreto. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete ante Él. Duélete por el pecado. Y las justicias que hagas, las buenas obras que hagas, hacerlas con la motivación correcta, solo para la gloria de Dios. Tercera aplicación. No está mal pensar en las recompensas como motivación. No está mal, hermanos, que pensemos en las recompensas celestiales. Sobre todo en momentos que te preguntas, en momentos de desánimo, que dices, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿O qué caso tiene estar sirviendo a Dios de esta forma? Estar ayudando a otros de esta forma. Si a veces las personas son malagradecidas, o en lugar de recibir un gracias, recibimos una grosería. Puede que en algún momento de estar sirviendo a otros, sufras traición, sufras decepción, desánimo, dolor, soledad, o incluso te sientas apático. Y en estos momentos te será muy útil recordar esto. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra vez, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículo 8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces motívate, hermano, motívate, hermana. Tu recompensa no viene de los hombres, sino de tu Padre, de nuestro Padre que ve en lo secreto. El Dios omnisciente, el Dios
que nos ha adoptado. Y cuarta y última aplicación. Es importante que recordemos, entendamos que el hipócrita también puede ser perdonado y puede ser convertido. Puede ser que alguno de nosotros se haya identificado en su propio corazón actitudes parecidas a las de los hipócritas. Cada quien conoce su corazón. Si este es el caso, déjeme decirle esto y repetirle el punto. El hipócrita puede ser perdonado y puede ser convertido. Solo por la gracia de Cristo. Tenemos un clarísimo ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Mire lo que dice sobre sí mismo en Filipenses 3. Busquen su Biblia, Filipenses 3. Vamos a leer del 3 al 9. Un hipócrita que fue convertido, un fariseo que fue convertido y que cambió totalmente su mentalidad, cambió totalmente su motivación. Dice Filipenses 3, del 3 al 9. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Confianza en la carne. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Y cómo veía Pablo estas cosas? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Todo esto lo miraba como algo positivo para él. Pero después de que Cristo lo salvó, lo regeneró, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, aquella justicia que los hombres ven, aquella justicia que los hombres alaban, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces recuerde esto, hermano, para Dios no hay casos imposibles. Dios puede convertir, Dios puede sanar aún aquel que está tan motivado en las cosas religiosas, pero por buscar la aprobación de los hombres. Dios puede cambiar un corazón así. Si es tu caso, Dios puede cambiarte. Dios puede cambiarte la mentalidad como lo hizo con el apóstol Pablo, dar un giro de 180 grados, arrepentirte de tu pecado y aquellas cosas que tenías por ganancia ahora son basura. Basura solo por la grandeza, la excelencia de conocer al Señor Jesucristo. Oro, hermanos, para que todos los que estamos aquí seamos hallados, como dice Pablo aquí al final, no en nuestra propia justicia, sino en la que es por la fe de Cristo. Esta justicia nos va a llevar a obtener recompensas celestiales y eternas. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor,
porque a través de ella nos das luz, iluminas nuestro corazón, nos ayudas a discernir tu voluntad, Señor. Padre, y primeramente queremos pedir perdón si en algún momento hemos actuado de esta forma, con hipocresía, que nos ha motivado, Señor, el ser aplaudido, ser visto. Perdónanos, Padre, porque es un pecado muy sutil, pero tú lo conoces, Señor. Tú eres el Dios, tú eres nuestro Padre que ve en lo secreto. A ti no te podemos engañar. Tú eres omnisciente, Señor. Trae arrepentimiento, Señor, a nuestros corazones, aún para tus hijos, Señor, regenerados, que todavía batallamos, Señor, con este pecado. Ayúdanos, Señor, a rendirlo ante ti, que cambie, Señor, nuestra mentalidad. Involucrarnos, Señor, en servirte, pero con ese único propósito, Señor: servirte, agradarte, glorificarte, Señor, traer gloria a ti, no gloria para nosotros. Obra, Señor, en nuestros corazones con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a seguir meditando en esto, Señor, durante la semana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.